El mundo no siempre castiga la maldad. Muchas veces castiga la bondad. Hay gestos tan simples, tan humanos, que parecen inofensivos, pero terminan marcando un antes y un después en la vida de quienes se atreven a realizarlos. Esta es la historia de una mujer que, por un acto de compasión, perdió lo poco que tenía y al mismo tiempo ganó algo que ni ella misma imaginaba: la fuerza para demostrar que la dignidad nunca se despide. Imagina por un instante ese momento en el que una persona hambrienta entra a un restaurante con los ojos vacíos y el estómago vacío, buscando más que un plato de comida, buscando un poco de humanidad. Ella lo vio, lo entendió sin que mediara palabra alguna y tomó una decisión que sabía peligrosa. Porque en lugares donde las reglas pesan más que las emociones, ser humano es un riesgo. Pero ella lo asumió. Ese instante en que extendió un plato hacia unas manos temblorosas no fue solo un gesto. Fue la chispa que encendería un fuego de consecuencias, humillaciones y giros inesperados. Lo que parecía un acto sencillo se convirtió en una sentencia. Su vida se partió en dos en ese momento, antes de ayudar y después de atreverse a hacerlo. Pero lo que no sabía es que el mismo dueño que la despidió con palabras duras y mirada fría, semanas después cargaría con un peso que no podía imaginar. Porque cuando la conciencia golpea, no hay silencio que pueda calmarla. Aquí no vas a escuchar un cuento de hadas, vas a recorrer un camino lleno de dolor, rabia, injusticia y finalmente, redención. Una historia de humillación que se transforma en lección, de lágrimas que se convierten en fuerza y de un gesto tan pequeño que terminó siendo más grande que cualquier negocio. Prepárate, porque lo que comenzó como una injusticia terminará mostrándote el verdadero valor de la bondad cuando sobrevive incluso al poder más cruel. La mirada que lo cambió todo. No fue un grito, no fue un escándalo, tampoco una acción planeada. Todo comenzó con algo tan simple como una mirada. Una mirada que, para la mayoría, hubiera pasado desapercibida en medio del ruido de platos, de conversaciones cruzadas y del olor penetrante de la comida recién servida. Pero para ella fue imposible ignorarla. Los ojos cansados del hombre sentado en una esquina, con la ropa gastada y el cuerpo encogido por el frío, decían más que cualquier palabra. Esa mirada no pedía dinero ni compasión, pedía dignidad, pedía que alguien lo reconociera como humano en un mundo que prefería hacerlo invisible. Ella lo vio, y en ese instante todo cambió. El tiempo pareció detenerse, y lo que para los demás era un cliente más que no podía pagar, para ella se convirtió en un recordatorio brutal de lo que significa tener hambre y no ser escuchado. Había en esos ojos un vacío que no nacía solo de la falta de alimento, sino de la indiferencia acumulada. Era el tipo de vacío que uno siente cuando ha tocado tantas puertas cerradas que deja de esperar, cuando la vergüenza se mezcla con la necesidad y convierte cada día en una lucha contra el olvido. Ella sabía que estaba prohibido. Conocía de memoria las reglas del restaurante, las advertencias duras del dueño y las consecuencias de actuar por cuenta propia. Sabía que cada plato de comida tenía un precio y que darlo sin cobrar era considerado un delito contra el negocio. Pero también sabía que había cosas que no podían ignorarse. Y en el cruce de esas dos verdades se encontró con la decisión que cambiaría su destino. Mientras los demás empleados caminaban apresurados entre las mesas, mientras los clientes hablaban de sus problemas cotidianos sin mirar alrededor, ella sintió que esa mirada la atravesaba como un espejo incómodo. En esos ojos vio su propia historia, sus propias noches de sacrificio, las veces en que había tenido que aguantar hambre para que otros en su casa pudieran comer. Y entendió que no se trataba solo de una acción de bondad, sino de una elección sobre quién era ella realmente. Obedecer las reglas sin cuestionar o desafiar el sistema para no traicionarse a sí misma. El hombre evitaba levantar demasiado la vista. No pedía,
porque sabía que pedir era exponerse a la humillación. Pero su silencio era más fuerte que un grito. Ella podía sentir cómo sus manos temblaban apenas visibles sobre la mesa, como si incluso el cuerpo estuviera rogando por un poco de calor y alimento. Había aprendido a reconocer esas señales en la gente, y en ese momento comprendió que la indiferencia era tan cruel como el hambre mismo. El corazón le latía con fuerza. Podía escuchar en su mente las posibles consecuencias: la mirada de desprecio del dueño, la burla de algunos compañeros, la posibilidad real de perder el trabajo que sostenía su familia. Cada segundo de duda pesaba como una eternidad. Pero también sabía que si no hacía nada, esa decisión la perseguiría toda la vida. Porque hay heridas que no cicatrizan, y una de ellas es mirar a alguien a los ojos, saber que necesita ayuda y decidir darle la espalda. Fue entonces cuando respiró hondo, tomó un plato y con un movimiento que parecía rutinario, lo llenó de comida. Caminó hacia la mesa del hombre con pasos firmes, pero por dentro todo se sacudía. El hombre levantó la vista sorprendido, y en su rostro se dibujó una mezcla de incredulidad y gratitud contenida. En ese instante no se dijeron nada, pero lo que compartieron fue más profundo que cualquier palabra. Ella colocó el plato frente a él, y él, con la voz quebrada por el hambre y la emoción, apenas alcanzó a murmurar un «gracias» que parecía salir de lo más profundo de su alma. Ese instante se convirtió en un punto de quiebre, porque lo que para ella fue un acto de humanidad, para el dueño sería una falta imperdonable. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que ese momento marcaría no solo sus vidas, sino también el rumbo del negocio y la percepción de todos los que alguna vez se cruzaron con esa historia. Una simple mirada había desencadenado una cadena de consecuencias que pondría a prueba no solo su empleo, sino también su fuerza, su dignidad y su capacidad de resistir la injusticia. A veces basta un solo instante para definir quién eres. A veces no se necesita un discurso ni una rebelión abierta. Basta con mirar lo que otros prefieren ignorar y actuar. Y fue eso lo que ella hizo. Con un simple gesto, decidió que su humanidad era más importante que cualquier regla escrita. Sin saberlo, abrió una puerta que no podría cerrarse jamás. Una puerta hacia días de humillación, dolor y lucha, pero también hacia un camino de redención que demostraría que la bondad, incluso castigada, nunca se extingue. El peso invisible de la rutina. Cada mañana ella despertaba antes de que el sol asomara. La alarma sonaba en la penumbra, y el primer pensamiento que la atravesaba no era entusiasmo ni esperanza, era la obligación de levantarse para sobrevivir. El cuerpo cansado pedía unos minutos más, pero la necesidad no da tregua. Preparaba un café rápido, revisaba con cuidado su uniforme gastado y salía de casa con la sensación de que el día sería idéntico al anterior. No había espacio para sueños en esos pasos, solo la urgencia de llegar a tiempo, de no provocar la ira del dueño que vigilaba cada detalle como si fuera un guardián de hierro. Ella sabía que un retraso podía significar una reprimenda. Una falla mínima podía convertirse en motivo de humillación, y por eso se esforzaba en no dar motivo alguno. El restaurante no era un lugar de alegría, esa era la rutina. Monótona, repetitiva, sin promesas de mejora, pero indispensable para mantener en pie lo poco que había construido. El camino hacia el restaurante se había convertido en un trayecto automático. Caminaba por las mismas calles, veía los mismos rostros, escuchaba el mismo ruido de la ciudad que parecía no notar su existencia. El ambiente estaba cargado de tensión, con órdenes rápidas, voces ásperas y un ritmo que no permitía pausa ni respiro. Las mesas se llenaban de clientes indiferentes, muchos de ellos exigentes hasta lo absurdo, incapaces de mirar más allá de sus platos. Para ellos, ella no era más que una sombra que debía aparecer a tiempo para cumplir un deseo inmediato. Nadie se preguntaba qué historia llevaba en sus hombros
¿Qué dolores escondía detrás de la sonrisa forzada con la que atendía? Había días en que se preguntaba si valía la pena seguir soportando, pero sabía que sin ese empleo no habría comida en su mesa, no habría techo seguro, no habría nada. Esa rutina iba desgastando su espíritu poco a poco. No era solo el trabajo físico, era la sensación de ser invisible, de darlo todo sin recibir reconocimiento alguno. Se acostumbró a tragar las humillaciones, a sonreír cuando quería gritar, a bajar la cabeza cuando la injusticia se hacía evidente. Los compañeros de trabajo tampoco eran un refugio. Algunos compartían con ella la misma carga. Otros solo competían en silencio para quedar bien con el dueño. Era un ambiente donde la solidaridad era escasa, porque cada uno estaba demasiado ocupado en proteger su propio lugar. La soledad dentro de esas paredes era tan grande que a veces pesaba más que el cansancio físico. Era como cargar una mochila invisible llena de piedras que nadie más veía. Esa mochila era el precio de su silencio, de su obediencia, de su resistencia silenciosa. Pero incluso en medio de tanta dureza, había algo en ella que se negaba a apagarse. Una llama pequeña, casi imperceptible, que le recordaba que la vida no podía ser solo obedecer y callar. Esa chispa la mantenía en pie, aunque a veces parecía que el mundo entero estaba diseñado para aplastarla. Y fue esa chispa la que, más adelante, la llevaría a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Porque aunque la rutina parecía dominarlo todo, no había conseguido destruir lo más valioso que le quedaba: su humanidad. Esa era la contradicción que vivía día tras día. Por fuera parecía una empleada más, siguiendo órdenes sin cuestionar, moviéndose con la precisión de alguien que no tiene derecho a equivocarse. Pero por dentro llevaba una lucha silenciosa, un grito ahogado que pedía ser escuchado. Y en ese choque constante entre lo que debía hacer y lo que sentía, se fue forjando la fuerza que más tarde saldría a la luz. Una fuerza que, aunque nacida del dolor, la convertiría en alguien capaz de desafiar lo que parecía intocable. La rutina pesaba como cadenas invisibles, pero también era el terreno donde se gestaba una valentía que ella misma desconocía, una valentía que pronto sería puesta a prueba, porque el destino ya estaba preparando el escenario, donde tendría que decidir entre seguir siendo invisible o dejar que su humanidad hablara más fuerte que cualquier regla. Hambre con nombre y rostro. El hombre que entró aquel día al restaurante no era un desconocido cualquiera perdido entre las calles de la ciudad. Era alguien que cargaba una historia grabada en su piel y en su mirada. Nadie lo sabía, porque nadie se detenía a preguntarse quién era ni de dónde venía. Para la mayoría era apenas un vagabundo, un cuerpo incómodo que rompía la armonía del lugar con su presencia silenciosa. Pero detrás de esa figura encorvada había un pasado que hablaba de sueños quebrados y de un presente marcado por la necesidad. Había trabajado durante años en la construcción, levantando edificios que nunca podría habitar, cargando ladrillos que no le daban un futuro. Su cuerpo, antes fuerte, ahora estaba desgastado por la fatiga acumulada, las lesiones no atendidas y el abandono social. Perdió su empleo en medio de una crisis que dejó a muchos en la calle. Los amigos se fueron, la familia se dispersó y él quedó solo, enfrentando la realidad brutal de no tener dónde caer muerto. Cada día era una batalla por sobrevivir, una lucha entre mantener la dignidad o rendirse a la desesperación. El hambre había dejado marcas en su cuerpo, no solo la delgadez extrema o la ropa colgando sobre él, sino una palidez que hablaba de carencias profundas. El estómago vacío no era lo peor. Lo peor era la sensación de no pertenecer a ningún lugar, de ser rechazado incluso antes de pronunciar palabra. Había aprendido a leer la reacción en los ojos de la gente, la incomodidad, el miedo, el desprecio. Cada mirada esquiva era como una puerta cerrada en su rostro, y aún así seguía caminando, aferrado a la esperanza de que en algún momento
alguien lo viera como persona. Ese día había entrado al restaurante casi sin fuerzas, atraído por el olor de la comida caliente, por el murmullo de platos servidos que hacían que su estómago rugiera con desesperación. Se sentó en una esquina, sin atreverse a pedir nada, porque sabía que no tenía dinero para pagar. Se limitó a observar, intentando pasar desapercibido, pero al mismo tiempo anhelando que alguien notara su presencia. El hambre lo estaba consumiendo por dentro, pero lo que más le dolía era la indiferencia, ese muro invisible que lo separaba del resto del mundo. Cuando la empleada lo miró, algo en él cambió. Estaba acostumbrado a ser ignorado, a que nadie sostuviera su mirada más de un segundo. Pero ella lo vio. Y ese simple acto fue como un respiro en medio de un ahogo interminable. Sus ojos, cansados y hundidos, reflejaban una mezcla de vergüenza y súplica. Vergüenza de estar allí, de no poder pagar, de sentirse un intruso en un lugar donde solo se admitían clientes con dinero. Súplicas silenciosas que pedían no solo un plato de comida, sino un poco de compasión, un recordatorio de que seguía siendo humano. En su memoria aún resonaban las noches en las que tuvo que dormir bajo un techo improvisado, cubierto con cartones, resistiendo el frío con la esperanza de que el amanecer le trajera una oportunidad. Había perdido más de lo que cualquiera podía imaginar: trabajo, hogar, amistades, autoestima. Pero lo que más le pesaba era haber perdido la voz, porque ya no pedía, ya no hablaba. El mundo había decidido que él no merecía ser escuchado, y él había aceptado ese silencio como un castigo. Solo su mirada seguía gritando, esperando que alguien tuviera el valor de escucharla. Esa mirada fue la que se cruzó con la de la empleada, y en ese cruce ocurrió algo que él no esperaba. No vio rechazo, no vio miedo, no vio desprecio. Vio reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo alguien lo vio como lo que era: una persona con hambre, con frío, con una historia detrás. Y ese reconocimiento fue más poderoso que cualquier palabra de aliento, porque cuando alguien te ve de verdad, aunque sea un instante, recuperas un pedazo de tu dignidad perdida. El hambre no era solo la falta de alimento, era la falta de pertenencia, de cariño, de humanidad. Y en ese restaurante lleno de clientes que lo ignoraban, encontró una chispa de esperanza en unos ojos que lo entendieron sin necesidad de preguntas. Él no lo sabía, pero esa mirada sería el inicio de un cambio que no solo afectaría su destino, sino también el de la mujer que se atrevió a desafiar las reglas para darle un plato de comida. Porque a veces el hambre tiene nombre y rostro, y cuando alguien se atreve a verlo, ya no puede mirar hacia otro lado sin cargar con la culpa de la indiferencia. Ese hombre, invisible para todos, acababa de convertirse en el centro de una historia que revelaría la crueldad de quienes prefieren las reglas al corazón y la grandeza de quienes entienden que un simple gesto puede salvar más que un cuerpo. Puede salvar un alma entera. El gesto prohibido. El momento llegó como un suspiro contenido demasiado tiempo. Ella llevaba en sus manos un plato caliente, cargado con los mismos ingredientes que servía a diario a decenas de clientes que nunca se detenían a agradecer. Pero esta vez no era un pedido. No había dinero de por medio. No había transacción que justificara lo que estaba a punto de hacer. El simple acto de colocar ese plato frente al hombre que esperaba en silencio, con la mirada clavada en la mesa, era un desafío directo a las reglas que conocía de memoria. Y aún así, decidió hacerlo. El restaurante funcionaba bajo un código estricto, marcado por la ambición del dueño. Cada bocado tenía un precio, cada minuto de servicio debía ser medido, cada excepción era vista como una amenaza al negocio. Ella lo sabía, había escuchado advertencias repetidas, había visto cómo compañeros eran reprendidos con dureza por errores mínimos. Y sin embargo, en su interior se encendió una voz que la empujó a actuar.
No podía mirar a ese hombre y seguir fingiendo que nada pasaba. No podía traicionarse a sí misma por miedo a perder un trabajo que, aunque necesario, no valía más que su conciencia. Se acercó a la mesa con pasos firmes, aunque por dentro todo temblaba. El hombre levantó los ojos con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Nadie le había ofrecido algo así en mucho tiempo. Ella colocó el plato frente a él, y en ese instante, ambos supieron que estaban rompiendo una barrera invisible, un límite que el mundo había trazado para mantener a unos dentro y a otros fuera. Él balbuceó un «gracias», tan débil que apenas se escuchó, pero su rostro reflejaba una emoción contenida que hablaba más fuerte que cualquier palabra. El silencio que envolvió la escena era distinto al bullicio normal del restaurante. En su mente pasaron imágenes rápidas. La voz del dueño gritando, la vergüenza pública de ser despedida, la incertidumbre de regresar a casa sin trabajo. Pero también sintió un alivio inmediato, una liberación que no había experimentado en mucho tiempo. Porque al dar ese plato no solo estaba alimentando a un hombre hambriento, estaba alimentando su propia alma, recordándose que aún quedaba algo de humanidad en un entorno que se empeñaba en apagarla. Algunos clientes giraron la cabeza, curiosos, otros fingieron no ver, pero todos percibieron que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Los compañeros de trabajo la observaron desde la distancia, divididos entre la admiración y el miedo. Nadie se atrevió a intervenir. En el aire flotaba la tensión de lo prohibido, el peso de un acto que, aunque simple, desafiaba el orden impuesto. Ella sabía que esa decisión tendría consecuencias. El hombre, con manos temblorosas, empezó a comer. Cada bocado era lento, casi reverente, como si temiera que aquello se desvaneciera en cualquier momento. Ella lo observó en silencio, con un nudo en la garganta. Había visto a miles de clientes devorar platos sin siquiera notarlos, pero nunca había presenciado tanta gratitud en un gesto tan simple. Era como si aquel alimento tuviera el poder de reconstruirlo, aunque fuera por unas horas, de devolverle un poco de dignidad perdida. Ese acto, tan pequeño y tan grande al mismo tiempo, marcó un punto de no retorno, porque en el instante en que eligió desafiar las reglas, también eligió enfrentarse a todo lo que vendría después. Sabía que no podría esconderlo por mucho tiempo, que tarde o temprano el dueño se enteraría. Y sin embargo, no sintió arrepentimiento. La sensación de haber hecho lo correcto superaba cualquier miedo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera mirarse al espejo sin bajar la vista. El restaurante volvió a llenarse de ruidos habituales. Platos que chocaban, voces que se mezclaban, pedidos que iban y venían. Pero ella sabía que nada volvería a ser igual. En el corazón de ese lugar se había sembrado una chispa, un desafío silencioso al orden impuesto. Y aunque los demás prefirieran callar, ella había tomado partido. En un mundo donde la compasión era castigada, ella había elegido ser compasiva. Lo que no imaginaba era que aquel gesto prohibido sería recordado mucho más allá de esas paredes. Que ese acto sencillo se convertiría en el inicio de una historia de humillación, dolor y, finalmente, redención. Porque cuando una decisión nace de la bondad, puede desencadenar tormentas, pero también puede sembrar semillas de cambio que ningún castigo logra apagar. El eco de la humillación, el silencio que siguió al gesto prohibido, no duró mucho. En cuestión de minutos el rumor corrió por el restaurante como una chispa en un campo seco. Los ojos se clavaban en ella, algunos con compasión, otros con miedo, y unos pocos con desprecio. El dueño no tardó en enterarse. Sus pasos resonaron con fuerza sobre el suelo, un sonido que ella ya había aprendido a temer. Cada zancada era como un anuncio de tormenta. Cuando finalmente apareció en la sala, el aire se volvió denso, cargado de tensión.
Su mirada iba directamente hacia ella, fría y dura, como un cuchillo dispuesto a cortar de raíz cualquier intento de rebeldía. Se acercó sin decir palabra, pero su expresión lo decía todo. Los clientes bajaron la voz. Algunos incluso fingieron que no veían lo que estaba ocurriendo. Los compañeros de trabajo se escondieron tras las mesas, detrás de bandejas y movimientos mecánicos, como si la distancia los librara de ser arrastrados a ese huracán. El dueño la miró de arriba abajo con una mezcla de ira y desprecio. Luego, sin levantar demasiado la voz, pero con un tono cargado de veneno, le preguntó qué había hecho. Ella no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que cualquier explicación sería inútil. El hombre que comía el plato de comida bajó la cabeza, como si intentara desaparecer. Sentía en la piel el peso de ser la causa de aquella escena, aunque él no hubiera pedido nada. La vergüenza lo invadió, y su gratitud se mezcló con culpa. Él sabía que aquella mujer había arriesgado todo por un acto de bondad, y ahora la estaba viendo pagar el precio. El dueño no tardó en estallar. Su voz, que al inicio era un susurro controlado, se convirtió en un grito que atravesó el restaurante entero. La acusó de traicionar la confianza, de robarle al negocio, de actuar con desobediencia. Cada palabra era como un golpe frente a todos. No había espacio para diálogo, no había margen para la defensa. Era un juicio sin derecho a réplica, una condena dictada en público. Ella lo escuchó todo con la cabeza en alto, aunque por dentro cada insulto le calaba hondo. No lloró, no suplicó, no pidió perdón. En ese momento comprendió que la humillación era inevitable, pero también entendió que había cosas que valían más que su orgullo. Los clientes observaban, incómodos. Algunos sentían la injusticia clavada como una espina, pero ninguno se atrevió a intervenir. Otros asentían en silencio, como si las reglas del dueño fueran sagradas. El eco de la humillación se extendió por esas paredes, dejando claro que aquel lugar no tenía espacio para gestos de compasión. Solo importaban las ganancias, las normas rígidas, la apariencia de control absoluto. El despido fue inmediato. No hubo papeles, no hubo explicaciones legales, solo la orden seca. Vete, no vuelvas nunca más. Ella recogió sus pocas pertenencias bajo la mirada de todos, sintiendo cómo la piel se le erizaba con cada paso hacia la puerta. Sabía que esas miradas la seguirían, que ese momento se repetiría en murmullos cuando ya no estuviera allí. La vergüenza no era solo perder el trabajo, era ser expulsada como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Al cruzar la puerta, el frío de la calle la golpeó, pero lo que más dolía era el vacío que llevaba dentro. Se sintió desnuda, expuesta, como si el mundo entero hubiera visto cómo la destruían, sin que nadie levantara la voz en su defensa. El eco de aquella humillación resonaba en su mente una y otra vez, repitiendo las frases del dueño, los rostros indiferentes de los clientes, el silencio cómplice de sus compañeros. Era un eco que la perseguiría mucho más allá de ese día, marcando un antes y un después en su vida. Y sin embargo, mientras se alejaba, había una certeza en lo más profundo de su corazón. Lo que había hecho no era un error. Podían quitarle el trabajo, podían señalarla, podían hundirla en la humillación, pero no podían borrar la verdad de aquel gesto. Porque al final había elegido ser humana en un lugar donde la humanidad estaba prohibida. Ese eco de humillación se transformaría con el tiempo en una fuerza inesperada. Pero por ahora era una herida abierta, sangrante, que recordaba con crudeza el precio de atreverse a hacer lo correcto. Voces que callan y miradas que juzgan. El restaurante volvió a su rutina habitual como si nada hubiera pasado. Pero el ambiente estaba cargado de un silencio extraño, pesado, incómodo. Nadie hablaba de lo ocurrido en voz alta, y sin embargo, todos lo tenían presente. Los clientes seguían comiendo. Los compañeros continuaban atendiendo mesas.
El dueño se encerró en su oficina con el ceño fruncido y los números como única compañía. Pero debajo de esa normalidad aparente flotaba un murmullo invisible, el recuerdo de una humillación pública que había dejado marcas en cada rincón. Los compañeros de trabajo, aquellos que compartían con ella jornadas interminables y cansancio acumulado, eligieron callar, no porque no hubieran sentido la injusticia, sino porque el miedo era más fuerte que la solidaridad. Sabían que una palabra de apoyo, una simple defensa, podía convertirlos en los próximos, en la lista negra del dueño. Preferían bajar la mirada, fingir que nada había pasado y convencerse de que estaban protegidos si obedecían en silencio. Esa complicidad involuntaria era como una cadena que los ataba a todos. Cada uno temía por sí mismo y, al protegerse, condenaba a los demás. Las miradas, sin embargo, decían lo que las bocas callaban. Había ojos que reflejaban compasión, aunque rápidamente se apartaban para no ser descubiertos. Otros mostraban desaprobación, como si el gesto de ella hubiera sido una ofensa personal, una traición al orden que mantenía el negocio en pie. Y estaban también los que la juzgaban con dureza, clientes que cuchicheaban entre sí, convencidos de que el dueño había hecho lo correcto al expulsarla. La mezcla de esas miradas creó un ambiente opresivo, donde cada gesto estaba cargado de significados ocultos. El hombre que recibió la comida tampoco escapó de esas miradas. En los ojos de algunos clientes era un intruso, alguien que no pertenecía a ese lugar. Lo juzgaban por su ropa desgastada, por su postura encogida, por la vergüenza que lo hacía mantener la cabeza baja. Para ellos, él era la causa de un problema que nunca debió existir. Era más fácil culparlo a él y a la mujer que se atrevió a ayudarlo que cuestionar las reglas que permitían semejante injusticia. Y así, el silencio se convirtió en un juez invisible que condenaba a los más débiles sin necesidad de palabras. Ella, aunque ya no estaba allí, seguía presente en la memoria de todos. Algunos la recordaban con respeto secreto, otros con desprecio abierto, pero nadie podía borrarla de lo ocurrido. Su gesto había roto la comodidad de la rutina, había obligado a todos a enfrentarse a una verdad incómoda, que el hambre y la indiferencia coexistían frente a sus propios ojos. Y aunque eligieran callar, en el fondo sabían que el silencio los hacía cómplices. Las voces que callan no son neutrales, son parte de la injusticia. Cada cliente que siguió comiendo sin intervenir, cada compañero que bajó la cabeza para evitar el conflicto, cada uno de ellos contribuyó a reforzar el poder del dueño y a perpetuar la humillación. La sociedad no se construye solo con acciones, también con omisiones. Y en ese restaurante, la omisión fue la respuesta más común. Las miradas que juzgan, en cambio, tienen un filo distinto. No necesitan palabras para herir, para condenar, para aplastar lo poco que queda de dignidad en alguien. Ella lo sintió mientras recogía sus cosas, mientras cruzaba la puerta, mientras el eco de la humillación se grababa en su memoria. Sentía esos ojos clavándose en su espalda, algunos compasivos, otros indiferentes, muchos acusadores. Y entendió que más que la voz del dueño, fueron esas miradas las que más pesaron en su salida, porque el desprecio silencioso de muchos puede doler más que el grito de uno solo. Ese día, el restaurante se convirtió en un espejo de la sociedad entera, un lugar donde la mayoría elige el silencio para protegerse, donde pocos se atreven a desafiar, donde la compasión es castigada y la indiferencia premiada. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo supieron. Lo ocurrido no fue solo un despido, fue una lección de poder. El dueño demostró que podía destruir a quien desafiara sus reglas, y los demás aprendieron que quedarse callados era la única forma de sobrevivir. Pero en lo más profundo de ese silencio, algo comenzó a incomodar, porque las voces que callan guardan dentro un peso que tarde o temprano se convierte en culpa.
Y las miradas que juzgan no desaparecen, se quedan grabadas en la memoria de quien las recibe. Esa mezcla de silencio cómplice y juicio silencioso sería, con el tiempo, la semilla de una grieta que crecería en el negocio y en las conciencias de quienes presenciaron la injusticia. Nadie escaparía del recuerdo de aquel día, porque el silencio también deja huellas que nunca se borran. La noche más larga. Cuando llegó a casa, el peso de lo ocurrido se desplomó sobre ella, como un edificio entero cayendo de golpe. Durante el trayecto había logrado mantener el rostro firme, como si nada pudiera quebrarla. Pero apenas cerró la puerta, el silencio del hogar se volvió insoportable. Allí no había ruido de platos ni voces de clientes, solo el eco de su respiración agitada y el zumbido de los pensamientos que la perseguían. Había perdido el trabajo, la única fuente de ingreso estable que le permitía mantener a flote lo poco que tenía. Y lo peor de todo es que no lo perdió por un error, sino por haber hecho lo correcto. Se dejó caer en una silla, con el uniforme aún puesto, las manos temblorosas y los ojos ardiendo. No quería llorar, pero las lágrimas brotaron sin permiso. Era una mezcla de rabia, impotencia y cansancio acumulado. Sentía que el mundo le había dado la espalda por atreverse a tener compasión, como si la bondad fuera un crimen en un lugar que solo premiaba la obediencia ciega. Recordó cada palabra del dueño, cada grito que la acusaba de traidora, y le dolía más que cualquier golpe físico, porque las heridas del alma son invisibles, pero dejan cicatrices más profundas. Esa noche parecía no terminar nunca. El reloj avanzaba lento, cada minuto era una tortura. Miraba el techo oscuro de su habitación y se preguntaba cómo explicaría a su familia lo ocurrido. ¿Cómo decir que la habían echado por alimentar a alguien que tenía hambre? ¿Cómo justificar que en un mundo lleno de injusticias, la justicia de su corazón le había costado todo? El miedo la invadía. Miedo a no encontrar otro empleo. Miedo a no poder pagar las cuentas. Miedo a convertirse ella también en invisible, como aquel hombre que había ayudado. El silencio del hogar la hacía escuchar con más fuerza sus propios pensamientos. Se reprochaba haber tomado el plato, haber desafiado las reglas, pero al mismo tiempo sentía que no podía haber hecho otra cosa. Una parte de ella se repetía que no valía la pena arriesgar tanto, que debía haber cerrado los ojos como lo hacían los demás. Pero otra parte, más profunda y más fuerte, le recordaba que si no lo hubiera hecho, se estaría traicionando a sí misma. Esa contradicción la desgarraba. La mantenía despierta, atrapada en un ciclo interminable de preguntas sin respuesta. En medio de la oscuridad, los recuerdos de su rutina regresaban. Los madrugones, el cansancio, las sonrisas forzadas. Se dio cuenta de que había soportado humillaciones mucho mayores solo por necesidad, y aún así nunca había sentido tanta impotencia como esa noche. No era el despido en sí lo que más le dolía. Era la forma en que la habían hecho sentir, como si su gesto hubiera sido algo vergonzoso, como si haber tenido humanidad fuera motivo de vergüenza. Esa sensación la quemaba por dentro. La noche avanzaba y el insomnio se convirtió en su único compañero. Se levantaba, caminaba por la casa, se sentaba otra vez. El silencio era tan grande que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Había una angustia que no la dejaba en paz, como si la sombra del dueño aún estuviera persiguiéndola, recordándole que había perdido lo más valioso que tenía para subsistir. Y sin embargo, dentro de ese dolor, había también una chispa de calma. Una certeza silenciosa de que, aunque la hubieran humillado, no había cometido ningún error. Esa chispa era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí, resistiendo. La noche más larga de su vida fue también un espejo. En esas horas interminables entendió que el mundo no siempre premia lo correcto, que a veces ser justo significa ser castigado.
pero también comprendió que lo que hizo la definía más que cualquier empleo, más que cualquier sueldo, que aunque la vida la empujara al abismo, aún podía sostenerse en la certeza de que había elegido la dignidad antes que la indiferencia. Cuando finalmente el amanecer comenzó a asomar por la ventana, no sintió alivio. Sus ojos estaban hinchados, su cuerpo agotado, y la incertidumbre seguía allí, pesada como una roca. Pero había algo distinto. Sabía que esa noche la había cambiado. No era la misma mujer que entró al restaurante esa mañana. Ahora cargaba con una herida, sí, pero también con una fuerza nueva, una que ni siquiera ella reconocía del todo. Y aunque el día siguiente prometía ser igual de duro, había sobrevivido a la noche más larga. Y eso significaba que aún quedaba esperanza. La grieta en el negocio. Los días siguientes parecían para el dueño una victoria. Había dejado claro que en su restaurante no había espacio para la desobediencia, que nadie podía desafiar su autoridad sin pagar un precio alto. Se pavoneaba en su oficina, convencido de que había dado una lección ejemplar. Sin embargo, lo que él no imaginaba era que las decisiones injustas, aunque se impongan con gritos y soberbia, dejan heridas invisibles que tarde o temprano comienzan a abrir grietas imposibles de reparar. El rumor del despido se esparció más rápido de lo que él esperaba. No solo dentro del restaurante, donde cada empleado lo recordaba con un silencio incómodo, sino también fuera, en las calles cercanas, entre los clientes habituales. La ciudad, aunque indiferente a muchas cosas, tiene una forma particular de amplificar lo que huele a injusticia. Pronto comenzaron los comentarios en voz baja. ¿Supiste lo que pasó en ese lugar? Corrieron a una mujer solo por dar un plato de comida a un pobre. Las palabras se multiplicaban en conversaciones casuales, en gestos de desaprobación que parecían pequeños, pero que juntos formaban una ola. Los clientes empezaron a cambiar. Algunos, movidos por la compasión, ya no quisieron regresar. Otros lo hacían, pero con una incomodidad evidente. Miraban alrededor con desconfianza, como si cada plato servido tuviera un costo moral demasiado alto. Había quienes incluso, en medio de una comida, no podían evitar recordar la imagen de la empleada sacada a la fuerza por hacer algo que cualquiera de ellos consideraría un acto de bondad. Ese recuerdo se convirtió en una sombra que acompañaba cada visita. Los empleados también comenzaron a mostrar señales de desgaste. Aunque ninguno se atrevía a hablar en voz alta, el ambiente laboral se volvió más frío, más pesado. El miedo a repetir la suerte de su compañera los obligaba a obedecer sin protestar, pero esa obediencia venía teñida de rencor. Las sonrisas se volvieron más forzadas, los movimientos más torpes, la motivación se evaporó. El dueño no lo veía, o prefería no verlo, pero el restaurante ya no funcionaba igual. La energía que antes mantenía todo en orden se estaba apagando poco a poco, como una vela consumida por dentro. En las mesas, los murmullos eran inevitables. Algunos clientes cuestionaban directamente a los empleados, preguntando si era cierto lo que se comentaba. Ellos respondían con evasivas, pero el silencio era una confirmación disfrazada. Otros se quejaban del ambiente, decían que ya no se sentía acogedor, que había algo extraño en ese lugar. Las mesas que antes estaban llenas comenzaron a vaciarse, no de golpe, sino lentamente, como si cada día desapareciera un cliente más sin explicación aparente. El dueño intentaba justificarlo con excusas: la economía, la competencia, los caprichos del público. Pero en el fondo sabía que había algo distinto. Lo notaba en la forma en que la gente lo miraba cuando se dejaba ver en el salón. Ya no eran miradas de respeto, eran miradas cargadas de juicio. Algunos lo observaban con desaprobación abierta, otros con indiferencia cortante, como si su presencia restara más que sumara. Esa grieta en la reputación era más peligrosa que cualquier problema económico. Las noches,
que antes disfrutaba contando el dinero de la caja, comenzaron a llenarse de pensamientos incómodos. Se decía a sí mismo que había actuado correctamente, que nadie podía dudar de su autoridad. Pero la certeza que lo acompañaba al inicio empezó a tambalear. ¿Y si la gente no lo olvidaba? ¿Y si esa historia seguía creciendo hasta consumir lo que tanto había construido? El orgullo le impedía admitirlo, pero la duda se instalaba como un veneno silencioso. Cada día que pasaba, el restaurante mostraba nuevas fisuras. Una reserva cancelada, un cliente que no volvía, un comentario negativo en voz baja que llegaba hasta sus oídos. Nada era definitivo, pero todo sumaba. Era como si las paredes mismas empezaran así a agrietarse, dejando entrar el aire frío de una verdad incómoda. No se puede sostener un negocio sobre la humillación y el desprecio, porque tarde o temprano el precio se paga. Esa grieta, invisible al principio, se extendía cada vez más. No se trataba solo de perder clientes o de soportar rumores. Era algo más profundo. Era la certeza de que, por mucho que intentara ocultarlo, todos sabían lo que había hecho. Y aunque la mayoría callara, en el fondo lo juzgaban. Esa grieta ya no estaba solo en el negocio. También estaba en su conciencia, aunque él se empeñara en negarlo. Y pronto descubriría que lo que había comenzado como un simple rumor se transformaría en una cadena de consecuencias imposibles de detener. El regreso inesperado. El tiempo había pasado lo suficiente para que muchos pensaran que la historia quedaría enterrada en el olvido, como tantas otras injusticias que el mundo prefiere ignorar. El restaurante seguía abierto, aunque ya no era el mismo de antes. Las mesas vacías se habían vuelto comunes. Los empleados trabajaban con un silencio tenso, y los clientes que aún asistían lo hacían con la incomodidad de quien sabe que está sentado en un lugar manchado por un acto de desprecio. El dueño, sin embargo, insistía en caminar erguido, convencido de que la tormenta pasaría, pero el destino tenía preparada una sorpresa que rompería esa ilusión. El regreso del hombre que había sido el origen de todo. Aquel cliente pobre, el mismo al que la empleada había dado un plato de comida, volvió a cruzar las puertas del restaurante. Esta vez no llegó encorvado, ni con la ropa hecha jirones, ni con la mirada apagada por el hambre. Su aspecto había cambiado. Aunque seguía siendo sencillo, había en él una fuerza distinta, una determinación que antes parecía apagada. Algunos empleados lo reconocieron al instante, y la sorpresa fue tan grande que detuvieron lo que estaban haciendo para observarlo. Los clientes que lo vieron entrar sintieron esa tensión especial que anuncia que algo importante está a punto de suceder. El hombre avanzó despacio, con pasos seguros, hasta detenerse en el centro del salón. No levantó la voz, no buscó escándalo, pero su presencia bastó para que el ambiente se congelara. Los recuerdos volvieron como un golpe para todos los presentes. La empleada sirviendo el plato prohibido, el dueño gritando, la humillación pública, el despido. Era como si la escena se repitiera, pero con los roles invertidos, porque esta vez él no estaba allí como un mendigo indefenso, sino como alguien que había recuperado un pedazo de su dignidad. En las semanas que habían pasado, su vida había cambiado de manera inesperada. Un pequeño grupo de personas solidarias, al enterarse de su historia, lo ayudó a salir de la calle. Recibió apoyo, encontró un lugar donde quedarse y un trabajo modesto que le permitió empezar de nuevo. No era mucho, pero era suficiente para sostenerse en pie y dejar atrás la sombra de la indigencia. Con cada día de esfuerzo recuperó fuerzas y con cada gesto de ayuda entendió que la compasión, aunque castigada en aquel restaurante, todavía existía en el mundo. Y fue esa compasión lo que lo llevó de nuevo hasta allí, no por venganza, sino por justicia. El dueño lo reconoció de inmediato. Su rostro se endureció, intentando ocultar la incomodidad que lo atravesaba.
Recordaba claramente que ese hombre había sido la causa de un conflicto que lo había dejado mal parado frente a todos. Intentó sostener su mirada con arrogancia, pero en el fondo sabía que su regreso no era una coincidencia. Había algo simbólico en que regresara justo cuando el negocio tambaleaba, como si el destino quisiera ajustar cuentas. El hombre pidió hablar, y aunque su voz no fue alta, fue firme. Recordó lo ocurrido aquella tarde. Habló del gesto de la mujer que lo había alimentado y de la humillación que ella sufrió por haber hecho lo correcto. No usó reproches violentos ni insultos, pero cada palabra era un espejo que el dueño no podía esquivar. Los clientes escuchaban en silencio. Los empleados se detenían para no perder ni un detalle. El ambiente estaba cargado de una tensión casi insoportable, porque todos sabían que lo que se estaba diciendo era la verdad que muchos habían preferido callar. Lo inesperado no fue solo su regreso, sino la forma en que su historia resonó en todos los presentes. Algunos clientes se sintieron incómodos, incapaces de seguir comiendo con normalidad. Otros lo miraban con respeto, como si en su figura reconocieran una verdad que nadie podía negar. Los empleados, que hasta entonces habían callado por miedo, sintieron en sus palabras un alivio extraño, como si alguien finalmente hubiera dicho lo que ellos no se atrevían. El silencio cómplice del restaurante se rompía, y en su lugar quedaba la fuerza de una memoria viva que se negaba a desaparecer. El dueño intentó responder, justificar sus acciones, hablar de reglas y de orden, pero sus palabras sonaban huecas frente a la dignidad simple de aquel hombre que, sin levantar la voz, estaba demostrando ser más fuerte que él. El contraste era evidente. De un lado, un hombre con poder económico, atrapado en su propio orgullo. Del otro, alguien que había sido humillado y olvidado, pero que ahora regresaba con la frente en alto y el peso de la verdad de su lado. Ese regreso inesperado se convirtió en un punto de inflexión. El restaurante nunca volvería a ser el mismo, porque ahora todos habían sido testigos de algo imposible de callar, que la bondad, aunque castigada, siempre encuentra la forma de volver. Y lo más sorprendente es que ese hombre no volvió para vengarse, sino para recordar a todos que la compasión que habían despreciado era lo único capaz de sostener lo humano en un mundo dominado por la indiferencia. El espejo roto del dueño. La primera vez que aquel hombre regresó al restaurante, el dueño intentó convencerse de que no pasaba nada. Fingió calma, fingió que tenía todo bajo control, pero por dentro algo se quebró. En la superficie mantuvo la postura de autoridad, la misma que siempre había usado para intimidar empleados y callar cualquier cuestionamiento. Sin embargo, cuando la jornada terminó y el local quedó vacío, no pudo escapar de la sensación incómoda que lo perseguía como una sombra. La imagen de ese cliente pobre, regresando con la frente erguida, con una voz serena que lo desarmaba más que cualquier grito. Por primera vez en mucho tiempo, el dueño se vio obligado a mirarse en un espejo que no podía controlar. Ese espejo no estaba colgado en la pared de su oficina, sino en la memoria de los demás, porque ahora cada cliente, cada empleado, lo observaba con otros ojos. Ya no era el hombre respetado que imponía orden con solo una mirada. Era el hombre que había humillado a una trabajadora por ser humana. Y por más que intentara justificarse, por más que hablara de reglas y disciplina, sabía que ese era el recuerdo que todos guardaban de él. Las noches se hicieron más largas. Al llegar a casa ya no encontraba el mismo consuelo en contar las ganancias del día. El dinero parecía más frío, más vacío. En la soledad de su habitación, los pensamientos lo atacaban con la misma fuerza con la que él atacaba a sus empleados. Cerraba los ojos y veía la escena una y otra vez. La mujer sirviendo el plato de comida, el hombre agradeciendo en silencio, y él irrumpiendo con gritos y amenazas. Cada repetición era un golpe a su orgullo. ¿De verdad había sido necesario?
¿De verdad había demostrado fuerza? ¿O simplemente había expuesto su miseria interior? En los días siguientes comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Los empleados lo saludaban con la misma obediencia de siempre, pero sus miradas eran distintas, más frías, más distantes. Los clientes entraban y salían, pero algunos lo observaban con un juicio silencioso que le resultaba insoportable. El murmullo de los rumores llegaba a sus oídos disfrazado de casualidad, y aunque nadie lo acusaba directamente, entendía que su reputación se desmoronaba. Era como caminar sobre un piso que se agrietaba bajo sus pies. En su interior, una batalla se desataba cada noche. Parte de él seguía aferrada al orgullo, repitiéndose que había hecho lo correcto, que un negocio no podía sostenerse con sentimentalismos. Pero otra parte, más profunda y más insistente, comenzaba a recordarle que lo que había destruido no era solo la vida de una empleada, sino su propia imagen de hombre justo. Se vio a sí mismo en ese espejo roto y descubrió que no era el líder fuerte que creía, sino un hombre pequeño que se había escondido detrás de la autoridad para justificar su egoísmo. Los sueños se volvieron pesadillas. Dormía poco y mal. Soñaba con el restaurante vacío, con mesas llenas de platos que nadie comía, con la mujer mirándolo fijamente desde la puerta como si nunca se hubiera marchado. En algunos de esos sueños, el cliente pobre lo observaba en silencio, con esa misma mirada que lo había desarmado. No decía nada, no lo insultaba, no lo amenazaba, y eso lo atormentaba aún más, porque en el silencio de esas figuras oníricas había una condena más dura que cualquier palabra. Cada mañana despertaba con un peso en el pecho. El dinero seguía entrando, pero ya no le daba satisfacción. El restaurante continuaba funcionando, pero él sentía que había perdido algo imposible de recuperar. Ese algo era la certeza de que tenía razón. Antes, cada decisión que tomaba le parecía incuestionable. Ahora, cada paso estaba acompañado de una duda corrosiva. Era como si su conciencia, dormida durante años, hubiera despertado de golpe y no le diera un momento de descanso. En más de una ocasión se encontró mirando hacia la puerta, esperando verla entrar. No sabía si deseaba que volviera para enfrentarlo o para perdonarlo. Lo único que sabía era que necesitaba un cierre, una redención, una oportunidad de reparar lo que había roto. Pero el espejo en el que ahora se miraba no le devolvía la imagen de un hombre digno, sino la de alguien que cargaba con la culpa como una marca imborrable. El orgullo lo mantenía de pie durante el día, pero la culpa lo derribaba en la noche. Era un vaivén constante, una guerra interna que lo consumía poco a poco. Y aunque nunca lo admitiría en público, había comprendido algo que lo perseguiría hasta el final. Había perdido mucho más que una empleada. Había perdido la confianza de su gente, el respeto de sus clientes, y lo más doloroso, había perdido su propia paz. El espejo roto en el que se miraba ya no podía repararse con dinero ni con excusas. La única forma de recomponerlo era enfrentar la verdad que había intentado negar, que su soberbia lo había convertido en el villano de una historia que tarde o temprano lo obligaría a pedir perdón. Dignidad recuperada. El mundo parecía haberle cerrado todas las puertas el día que cruzó la salida del restaurante entre insultos y miradas de desprecio. Durante semanas cargó con la vergüenza de aquel despido, recordando cada palabra del dueño, cada silencio de sus compañeros y cada rostro que prefirió mirar hacia otro lado. Caminaba por las calles con la sensación de que todos sabían lo que había pasado, como si la injusticia que sufrió se hubiera tatuado en su piel. Pero con el tiempo, descubrió que lo que había parecido una derrota definitiva era, en realidad, el inicio de un camino nuevo. Al principio las cosas fueron duras. Buscar empleo era enfrentarse a puertas cerradas, a entrevistas en las que su voz temblaba al explicar la razón por la que había dejado el trabajo anterior. Nunca decía la verdad completa,
porque temía que nadie quisiera contratar a una mujer despedida por desobedecer. Y sin embargo, por dentro, sabía que esa palabra no era una mancha, sino un símbolo. No había desobedecido por egoísmo o por capricho. Había desobedecido para no traicionar lo que era justo. Esa convicción se convirtió en la chispa que la mantuvo en pie cuando parecía no haber salida. Un día, después de tantos rechazos, alguien escuchó su historia de verdad. Una pequeña cafetería de barrio, regentada por una mujer mayor que conocía lo que era luchar contra la indiferencia, le abrió las puertas. Allí no la recibieron con preguntas inquisitivas ni miradas de sospecha. Le ofrecieron un delantal y un espacio donde podía trabajar sin sentir que la humanidad era un estorbo. Fue el primer paso hacia la recuperación de algo que había perdido, su confianza. Poco a poco comenzó a levantarse. El sueldo no era grande, pero el ambiente era distinto. En esa cafetería la gente se trataba con respeto, se compartían sonrisas sinceras y los clientes habituales la miraban a los ojos como si la vieran de verdad. Esa diferencia, aunque parecía pequeña, fue como un bálsamo. Comprendió que no todos los lugares eran como aquel restaurante donde la humillaron, que todavía existían rincones donde la bondad era valorada en lugar de castigada. El recuerdo del hombre al que había dado de comer nunca se borró de su mente. En las noches, cuando el cansancio la vencía, pensaba en la mirada agradecida de aquel cliente pobre y se repetía que todo el dolor había valido la pena. Ese hombre le había recordado quién era, y aunque había perdido un trabajo, había recuperado algo mucho más importante: la certeza de que no se había dejado arrastrar por la indiferencia. Esa certeza era la semilla de una dignidad nueva, más fuerte, más firme. El día en que volvió a cruzarse con él fue inesperado. El hombre ya no tenía el aspecto encorvado de antes. Había recuperado parte de su vida gracias a la ayuda de otros, y al verla, la reconoció de inmediato. Se acercó con una gratitud que las palabras no podían contener. Le dijo que nunca olvidó lo que ella hizo, que ese plato de comida le dio no solo fuerza física, sino esperanza para seguir luchando. Ese encuentro fue como cerrar un círculo. Ella entendió que su gesto había trascendido más allá del momento, que había dejado una huella en alguien que el mundo había decidido ignorar. Desde entonces, su historia comenzó a extenderse, no porque ella la contara con orgullo, sino porque otros lo hacían por ella. Clientes de la cafetería, vecinos y conocidos repetían la anécdota con admiración. Lo que en un principio había sido motivo de humillación se transformó en un símbolo de valentía, y cada vez que alguien la miraba con respeto, sentía que una herida más se cerraba. El dolor seguía allí, pero ya no era un peso que la aplastaba, sino una cicatriz que contaba de qué estaba hecha. La dignidad recuperada no llegó de golpe. Fue un proceso lento, lleno de altibajos. Hubo días en los que volvió a sentir miedo, noches en las que dudó de sí misma, momentos en los que pensó que el mundo jamás cambiaría. Pero en cada paso, en cada sonrisa recibida, fue reconstruyendo la confianza en su valor como persona, y comprendió que la verdadera dignidad no depende de un sueldo, ni de un jefe, ni de la opinión de los demás. La dignidad se sostiene en la capacidad de mantenerse fiel a lo que uno cree, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Ahora, al mirar hacia atrás, entendía que aquella expulsión no fue el final, sino el comienzo. El dueño del restaurante había intentado arrebatarle su voz, reducirla a un ejemplo de castigo. Pero sin quererlo, lo que hizo fue liberarla de cadenas invisibles, empujarla hacia un lugar donde podía ser ella misma sin miedo. La humillación que pretendió destruirla fue, en realidad, la base sobre la que reconstruyó una versión más fuerte de sí misma. La dignidad recuperada no era un regalo que alguien le dio. Fue una conquista que nació del dolor, de la resistencia y de la fe en que un gesto de bondad jamás es en vano.
Y con esa certeza, ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la frente en alto, llevando consigo la prueba viva de que la compasión, aunque castigada, siempre tiene la última palabra. Cuando la bondad sobrevive al poder, el mundo suele recordar a los fuertes, a los que gritan más alto, a los que imponen reglas con mano dura. El dueño del restaurante creyó durante mucho tiempo que esa era la forma de permanecer en control, de mantener su imperio en pie. Se convenció de que la obediencia era la base del orden y que la compasión era una debilidad, pero lo que nunca imaginó es que el eco de un simple gesto, el acto de servir un plato a un hombre hambriento, sería más poderoso que todas sus amenazas, porque la bondad, aunque perseguida y castigada, siempre encuentra la manera de sobrevivir al poder. La historia de la empleada despedida no se borró con su salida. Al contrario, comenzó a extenderse como una semilla llevada por el viento. Los clientes que fueron testigos la contaron en otros lugares, algunos indignados, otros conmovidos. El rumor llegó más lejos de lo que el dueño podía controlar. La cafetería donde ella comenzó de nuevo se convirtió en un refugio de humanidad, un contraste vivo con el restaurante que había decidido aplastar la compasión. Poco a poco, más personas buscaban su compañía, no por curiosidad, sino porque encontraban en ella un recordatorio de lo que realmente significa tener dignidad. El hombre al que ayudó, aquel cliente pobre que había entrado con la cabeza baja y el estómago vacío, se transformó en el símbolo de esta historia. No porque buscara protagonismo, sino porque su testimonio era imposible de ignorar. En cada palabra suya, en cada mirada agradecida, quedaba claro que un acto sencillo puede rescatar más que un cuerpo. Puede rescatar un alma. Su regreso al restaurante, su voz firme pero serena, fue la prueba de que la bondad no solo había sobrevivido, sino que había regresado más fuerte. El dueño, atrapado en su propio espejo roto, comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho. No importaba cuánto dinero contara al final del día, ni cuántos clientes intentara recuperar. La herida que había abierto no estaba en las cuentas, sino en la conciencia colectiva. Era observado como un hombre que prefirió las reglas antes que la humanidad, y esa imagen lo perseguía más que cualquier deuda. Entendió que el poder que tanto defendía era frágil, porque se sostenía en el miedo. La bondad, en cambio, se sostenía en algo indestructible: la verdad. Ella, la mujer que una vez salió entre lágrimas y humillación, ya no era la misma. Caminaba ahora con la frente en alto, con la certeza de que había perdido un empleo, pero había ganado una historia que nadie podría arrebatarle. En lugar de desaparecer, su voz se hizo más fuerte en el silencio de los demás. Y cada persona que escuchaba su relato encontraba en él una chispa de esperanza, un recordatorio de que siempre se puede elegir lo correcto, aunque duela. Esa fue su verdadera victoria. Con el tiempo, la balanza de la memoria se inclinó. El restaurante del dueño quedó marcado por la sombra de su injusticia, mientras que ella fue recordada por su valentía. No necesitó vengarse, no buscó destruir a nadie. Su mayor triunfo fue mantenerse firme en su humanidad. Y esa firmeza, invisible para los ojos fríos del poder, era lo que realmente quedaba grabado en el corazón de quienes conocieron la historia. La bondad sobrevivió porque no dependía de permisos, ni de reglas, ni de aprobación. Sobrevivió porque se había convertido en un testimonio vivo. Y frente a ese testimonio, el poder del dueño se desmoronó como un castillo de arena frente a la marea. Podría seguir gritando, imponiendo órdenes, acumulando dinero, pero ya no podía borrar lo esencial, que una mujer sencilla había demostrado ser más grande que él, precisamente porque eligió lo humano sobre lo conveniente. Cuando la bondad sobrevive al poder, no lo hace con ruido ni con violencia, lo hace con silencio, con dignidad, con el recuerdo imborrable de que siempre habrá alguien dispuesto a desafiar la indiferencia. Y esa fue la enseñanza final de esta historia.
Puedes humillar, puedes despedir, puedes silenciar, pero no puedes matar lo que nace de un corazón dispuesto a hacer lo correcto. Porque la bondad, incluso en medio de la injusticia más cruel, siempre resiste, siempre regresa y al final, siempre vence.